Lo primero es asimilar, ¿no?, esta información inicial. Primero vamos a tener un impacto emocional, que es aceptar el diagnóstico y permitirse sentir es fundamental, no reprimir las emociones iniciales. Yo ahí aconsejaría, si tienes que llorar, llora. Después, si tienes que contarle a tu familia, cuéntaselos, ¿no? Vamos, es un camino que ha tomado nuestra vida, ¿no? Porque en la vida pasan cosas, ¿no? Así como pueden pasar accidentes, ¿no? Así como puede pasar, eh, no sé, que te asignan en el trabajo, así como puede pasar que te saques la lotería, pues también puede pasar que tengas cáncer. Más aún si tienes, digamos, razones genéticas, como familiares con cáncer, ¿no? Inclusive, hay veces, no es, digamos, no es tan sencillo, ¿no? Los mismos médicos se preguntan, eh, no tienen claro, hay veces, por qué da un cáncer u otro, ¿no? Muchas veces hay factor genético, se habla de factor ambiental, por supuesto, la interacción de ambos. Sin embargo, algunos cánceres todavía no está bien definido por qué dan. El tema es que tú tienes que aceptar tu diagnóstico, ¿no? Y sentir lo tuyo. Este es mi cáncer, este es lo que me tocó vivir, sea por cualquier motivo, ¿no? Ahora, tampoco no echarse la culpa. A mí me pasaba mucho que me echaba la culpa, por ejemplo, no, como yo he sido descuidado digamos, en mis comidas, por eso me ha dado cáncer. Como yo he sido descuidado en, no sé, en asolearme, por eso me ha dado cáncer, ¿no? Inclusive hay algo curioso, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que tienen cáncer de pulmón y nunca en su vida han fumado, ni siquiera han sido fumadores pasivos. Entonces, el cáncer todavía es un enigma. ¿Por qué da? ¿Ya? Entonces, en el impacto emocional se debe aceptar lo que tengo, ¿no? No culparse por ello y sentirlo, ¿no? Las emociones que sientas, las sientes. ¿Las compartes con quién? Con tus seres queridos. Segundo punto muy importante dentro del paso uno. Por favor, las fuentes confiables. Evitar la desinformación online es clave. Consultar a sociedades oncológicas, hospitales y oncólogos. Sí, yo sé que muchas personas van a decir, ¿no? Y yo antes era uno de ellos y me encantaba este tema, ¿no? De las teorías conspirativas, las farmacéuticas, ¿no? Que no sé qué, que están acá, que te hacen peor el cáncer, que quieren que tengas quimioterapia, sí o sí, ¿no? Para, etcétera, etcétera, ¿no? Que yo me curo con estas semillas, con estos animalitos, yéndome a tal sitio, con un tema, bueno, espiritual, de todas maneras, funciona para tu estado de ánimo, ¿no? Pero con un tema, digamos, de ritos o de cosas así. Y eso lamentablemente no es verdad. Y digo lamentablemente porque a mí, como paciente, me hubiese encantado, pues, ¿no? No tener que pasar por quimioterapia, ¿no? Y que la hoja de una plantita me cure mi cáncer. Qué lindo hubiese sido para mí, ¿no? Pero, nuevamente, la vida no es fácil. Y acá hay un tema importante, ¿no? No es que tú eres el paciente y ya me olvidé del tema, ¿no?
No es que yo soy el paciente, ya me olvidé el tema. No. El paciente debe trabajar con el doctor. Suena fuerte, ¿no? Pero debe trabajar con el doctor. ¿Cómo debe trabajar? Con estos pasos, ¿no? Manejando sus emociones de una forma correcta. ¿Por qué? Porque si uno las maneja de una forma incorrecta, el cáncer se aprovecha de ello. Otra cosa, que tus fuentes sean confiables, como ya lo hemos hablado. Yo cometí el error de muchas veces preguntarle a mis doctores, ¿no? Sobre estas curas milagrosas y cosas, a lo cuales ellos, pues, ya con tanta experiencia en el medio, se notaba inmediatamente su disconformidad con eso, ¿no? Entonces yo empecé a averiguar más, ¿no? Y vi que efectivamente esas curas, lamentablemente, no existe aún evidencia científica de que sean reales. Ahora, pueden haber, no sé, casos específicos, puntuales, de gente que ha pasado eso, sí, pero no hay evidencia como demostrar que fue efectivamente por esa hierbita, efectivamente por ese animalito, efectivamente. Por eso no hay cómo demostrarlo, al menos hasta ahora, ¿no? Una cosa que es siempre buena y que refuerza el punto de que debes trabajar a la par con tu médico es las preguntas, ¿no? Siempre antes de cada cita, antes eh, de cada sesión, ¿no? Tú tienes que tener tu lista de preguntas en base a cómo tú te sientes, en base, por ejemplo, a qué es lo que te duele, ¿no? En base a qué es lo que te va a poder doler, en base a si esto es o no bueno para tu tratamiento, ¿no? Por ejemplo, muchas veces te dicen, no, que tienes cáncer, tienes esto, entonces toma tal vitamina, tal eso. Entonces, antes de cualquier cosa, le pregunto a mi doctor, ¿debo tomar tal o cual vitamina? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿No? Y los doctores te dicen, no, podría afectar el tratamiento, o sí, está bien, tómalo, etcétera. Vamos entonces al paso 2. Ahora, acá viene lo que se llama la consulta oncológica multidisciplinaria. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú llegas a un hospital, por ejemplo, jamás te va a atender solo un médico. Puede ser un médico como que el que es, digamos, el que tiene más experiencia, pero te atienden varios médicos. ¿Por qué? Porque el cáncer es una enfermedad con muchas ramas, ¿no es cierto? Entonces, puede ser un oncólogo de hematología, pero tienes otro oncólogo que es experto en quimioterapia, pero tienes otro oncólogo que es experto en radiación, que es experto en pruebas, y entonces tienes muchísimos expertos, ¿no? Entonces, la opinión de expertos es muy importante, que es, ¿no? Como dice acá, buscar la opinión de un equipo oncológico multidisciplinario. Es clave, ¿no? Buscar esta opinión y diferentes especialistas colaboran para un plan integral. Otro tema importante son las pruebas adicionales. ¿Cuáles son las pruebas adicionales? Que todos tenemos miedo a hacernos, ¿no? ¿Por qué? Porque son como mini operaciones y hay veces operaciones, ¿no? Eh, mm, que nos causan cierto temor, ¿no? ¿Cuáles son estas? Las biopsias y estudios de imágenes que son necesarios, los cuales ayudan a determinar el tipo y el estadio del cáncer. Ahora, esto ya, digamos, como usuario les digo, ¿no? Uno se acostumbra, ¿no? Uno se acostumbra, es como que te sacan sangre, te hacen biopsia, ¿no? Entonces, o te sacan sangre también es algo habitual, ¿no?
Eh, Quisiera yo, como paciente, me encantaría, ¿no? Que hubieran métodos tal vez para algunas biopsias específicas menos invasivos, ¿no? O que hubiese métodos físicos, ¿no? Como por ejemplo el PET-CT, ¿no? Que así te dicen, ¿no? Pero hay algunas que sí te los tienes que hacer, ¿no? Y que sí, pues te da ciertas molestias. Ahora, también acá es importante mencionar que no todas las personas sienten igual. Hay algunas personas que les puede afectar una biopsia terriblemente, ¿no? No sé si por su edad, por su condición o temas preexistentes, y hay otras que de repente lo sienten como simplemente un pinchazo, ¿no? Entonces, eso sí y solo sí lo vas a saber cuando te hagas la biopsia que necesitas, ¿no? Entonces, vuelvo a mi punto inicial, ¿no? Lo ideal es no preocuparse por eso, ¿no? Porque cuando recién lo pases, recién ahí vas a saber si te dolió o no te dolió, este, si realmente era como para estar tan preocupado. Muchas veces en este camino del cáncer, lo peor, digamos, es el miedo, ¿no? El miedo antes de una prueba, ¿no? El miedo de antes de un diagnóstico. El miedo es lo que paraliza, ¿no? Lo que no nos deja vivir con calidad de vida, ¿no? Entonces, ante eso, hay que usar otras técnicas que, bueno, ya eso serán este, origen tal vez de otro video, ¿no? Pero no hay que repensar mucho, sobre todo si sabemos que nos va a poner en estrés esto, ¿no? Cuando haya pasado la prueba, recién ahí voy a saber cómo es. Antes no, yo te puedo contar mi experiencia, pero no va a ser igual que la tuya, ¿no? Ni otra persona va a ser igual. Te pueden dar referencias más o menos, cómo es, pero al pensar eso, tienes dos alternativas, ¿no? Una, te imaginas lo peor, o otra, lo mejor. Entonces, mejor es no pensar en eso simplemente. Bueno, otro punto importante dentro del paso 2 es la discusión del pronóstico, ¿no? Es importante discutir el tipo de cáncer, el estadio y el pronóstico inicial es crucial, así como entender el panorama general es muy importante. Por ejemplo, ¿no? Ya una vez que te han hecho tu biopsia, que los doctores tienen todas las pruebas que te han tenido que sacar, te van a dar tu diagnóstico. Ahora, tú siempre puedes pedir un segundo diagnóstico, ¿no? Este, Depende, ¿no? Si vas en una institución o a otra institución, siempre lo puedes hacer, ¿no? Eh, pero básicamente las pruebas, ¿no? Tanto las biopsias o las pruebas de imágenes, no mienten, ¿no? Entonces, lo más probable es que te den tu tipo de cáncer, tu estadio y por lo general, ¿qué es, ¿no? El tratamiento para ese cáncer que tiene, ¿no? Muy pocas veces se da un diagnóstico de cáncer que dicen, no, ya no puedes hacer nada, ¿no? Solo tienes que mantenimiento hasta, digamos, hasta tu deceso y te quedan pocos días de vida. Casi nunca sucede eso. Diría que el Pareto acá en la regla del 80-20 se cumple, ¿no? En el 80% de los casos el cáncer es tratable, hasta en los peores estadios, ¿no? Los estadios más avanzados. Y hay tantos tipos de cáncer, ¿no? Que es, pues, digamos, increíble cómo ha avanzado la ciencia y puede tratar
muy bien estos cánceres, ¿no? Hay pacientes que están en remisión 10, 20, 30 años, ¿no? Entonces, prácticamente viven con el cáncer, pero con el cáncer controlado.